queda determinada por 3 hechos. 1. La justicia ha desestimado hasta 14 veces las acusaciones contra nosotros. 2. Los jefes del grupo Manos Limpias están en la cárcel. 3. Este Congreso probó que ustedes utilizaron a la policía para fabricar pruebas. ¿Sabe lo que dice, señor Rajoy? El inspector de la UDEF dijo el pasado martes, cito literal: el Partido Popular responde al papel de una organización delictiva. ¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? Delincuentes. Pues yo no sé muy bien cuál es la documentación de Pablo Iglesias. Esta es tan antigua como, de hecho, las imágenes. Ya ha decidido que ni tan siquiera quiere trabajar dentro del Congreso, que no quiere trabajar como vicepresidente y que se va a un pisito él, por su cuenta, a Barcelona. Bueno, allá cada uno. Lo que sí que sé es lo que se está destapando en estos momentos y que no tiene nada que ver con aquella fotografía que nos pretendía trasladar el señor Pablo Iglesias. Luego en el programa les vamos a desgranar cuál es la nueva fuente de ingresos que se ha descubierto de todo el entorno de Podemos, por cierto, a través de tapaderas, no sé cómo lo llamará él, a este tipo de cuestiones. Bueno, a través de Kinema y procedente de Ecuador, 2,6 millones de euros. A través de otra tapadera denominada Mi País Consultores, anda que se buscan unos nombres, 2,9 millones de euros. A través de la mítica Fundación CEPS, también cobrado desde Ecuador, 1,4 millones. A través de Intecon Iberoamérica, otra empresa maravillosa que todas surgen según aparecen los pagos de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia hacia ellos. Es una cosa maravillosa. Deben ser una especie de campus de generación de actividad empresarial. A través de Intecon, 1,4 millones. Y a través de uno de los candidatos de Podemos metido en el entorno de Kinema, 175.000 euros. Resultado, más de 8 millones de euros recibidos de allí. ¿Se acuerdan desde Venezuela cuál fue la cifra que se acabó estimando? Más de 7 millones de euros. Miren, yo, de verdad, que pasen por el rastrillo de la justicia todos los partidos que tengan corrupción, desde el PP hasta el PSOE, pasando por todos los que puedan aparecer nuevos o todos los que puedan aparecer viejos. Hombre, yo echo de menos un poquito más, ¿verdad?, de euforia judicial a lo mejor con el tema de Convergencia y Unión. A lo mejor con determinadas cosas que han llegado a sonar de PNV no estaría de más que alguien desde el mundo judicial les echase un vistazo, ¿vale? Pero desde luego también de Podemos. Y desde luego lo que ocurre con Podemos, que por cierto, estos que dicen que tienen todas las causas cerradas, ¿y el caso Neurona qué es? Porque lo tienen abierto en canal ustedes, ¿eh? Vale, ¿y de qué habla? Anda, habla de financiación. Ah, de financiación ilegal, qué curioso. Luego se lo vamos a detallar. Pero desde luego, si la gente de Podemos se cree que con esta situación no vamos a hablar de ello, que con esta situación nos vamos a callar, que con esta situación de llegada de pagos, por cierto, de países más que dudosos, porque esto que llega de Correa, esto que llega de Ecuador, es de la etapa de Rafael Correa. Lo de Venezuela llega de una narcodictadura. Lo de Bolivia, qué casualidad, llegaba de la época de Evo Morales. Bueno, pues todo lo tienen relacionado con determinados regímenes que se parecen mucho más a dictaduras. O son dictaduras que con regímenes democráticos de verdad. Qué curioso. Será porque aquí de casta le viene al galgo. Bueno, de todo ello vamos a seguir hablando, por supuesto. Y de todo ello, porque además han topado con unos jueces y han topado con una justicia que se lo toma en serio, ellos van a tener que dar cuenta ante la justicia, sean Podemos o dejen de serlo. Y por eso se lo vamos a ir exponiendo, porque ellos están en una situación exactamente igual a la que decían los otros, con una pequeña diferencia. El dinero de los otros nunca vino de narcodictaduras, el suyo sí. Empezamos. Luis del Pino, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, don Carlos. ¿Qué te apasiona más? Del panorama informativo que tenemos, ¿qué te apasiona más? ¿Qué me apasiona más? Pues la sensación de, ¿ha visto usted esos espectáculos de un prestidigitador con un montón de platillos, los platillos chinos en lo alto de unos palitos dando vueltas? ¿Y eso a qué le recuerda? A un Pedro Sánchez, a quien de repente los platillos amenazan con caérsele de los palitos y ya casi no le da tiempo a llegar. Empiezo a tener esa sensación de descontrol. Luego vamos a mostrar lo que está ocurriendo y el manoseo institucional que vuelve a haber con el tema de Puigdemont. Puigdemont, una persona que se marchó, he utilizado el verbo se marchó y marcharse porque no me da la gana utilizar escaparse, lo digo con toda la intención. Se marchó porque lo dejaron marcharse y en estos momentos lo tenemos de Willy Fogg dando vueltas por media Europa, nadie nos lo quiere traer y el gobierno haciendo palmas precisamente con el hecho de que no vuelva. Pedazo de manoseo institucional que da vergüenza ajena. Pero vamos a mostrar también lo que ha ocurrido con determinados pagos de la dictadura venezolana a través de PDVSA a una persona que se llama Baltasar Garzón.
Una cosa muy curiosa, porque que su despacho reciba más de 8 millones, prácticamente 9 millones de euros, y vamos a hablar de ello, de esa dictadura venezolana, es un escándalo. Pero que 1,9 millones de todo ese pago vaya condicionado a la siguiente labor, lo enuncio con las palabras que aparecen en el contrato, luego se lo vamos a mostrar: coordinar la función de la Fiscalía y los tribunales. Oiga, ¿no dirá que no ha coordinado bien? Sí, sí, con la ha Fiscalía. coordinado, coordinado y conciliado. Mejor no ha podido pero muy coordinar. bien, sí, sí. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Te sientes reivindicado por esta política? Puigdemont fuera y nuestro gobierno no quiere que se venga, se descubren pagos de la pareja de Dolores Delgado y aquí no pasa nada. Bueno, yo creo que sí va a pasar. Yo creo que sí va a pasar. Bueno, lo de Puigdemont luego lo comentaremos. Yo creo que eso ha sido un teatro que se ha montado él para recuperar protagonismo. Sabe perfectamente. ¿Tú crees que el actor, o sea, Sí. el impulsor es él? Sí, porque el independentismo ahora está de capa caída. Hoy ha habido una manifestación, o ayer, 3.000 personas. Viéndole diríamos que de flequillo caído, sí. Sí, sí, amigo. ¡Hey, Puchi! Y, hombre, tiene que recuperar protagonismo, porque ahora está Esquerra aburguesado, ¿no? Está ahí, es el que corta el bacalao. El cambio de cromos. Y lo de Dolores Delgado y Garzón, eso sí tendrá consecuencias. Yo creo que esta mujer saldrá pronto ya de la Fiscalía General del Estado. Bueno, vamos a hablar de todo ello. Déjenme que les recuerde dónde se nos puede ver. En Madrid ya nos ven habitualmente, en televisión, lo saben perfectamente, pero en Valencia, en Comunidad Valenciana, ahí también estamos, en la frecuencia 23, ¿vale?, de TDT, de la televisión normal, en Comunidad Valenciana. Y nos pueden ver, por supuesto, las 24 horas del día en toda España a través de... Les doy una dirección de internet, www.distritotv.es. Por apps también, para dispositivos Android, donde se pueden bajar esa app. En la tienda de apps de Google Play Store y en iOS, en el caso de que tengan ustedes un iPhone, en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí acceden al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistemas Android lo tienen que hacer en el Play Store. Bueno, ahí se pueden descargar igualmente la aplicación. Si tienen ustedes dispositivo Fire TV Stick, ahí lo tienen compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi, y también para estos sistemas tenemos la descarga de app, con lo cual lo pueden ver perfectamente. Y antes de empezar, déjenme que les recuerde una cuestión que es muy interesante, sobre todo porque seguimos estando con el tema de COVID, con el tema de coronavirus. Bueno, una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, que aumenta la energía en las mitocondrias y que facilita la regeneración de tejidos. Y esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial de aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o que estén preocupados por retrasar el envejecimiento simplemente. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios, se basa en puras cuestiones y principios físicos, no se basa en cuestiones químicas. Bueno, llamen al teléfono 900-730-122 y cuenten su caso y les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular Biou les puede ayudar, les va a sorprender. Bueno, atención a la que se ha montado. Puigdemont reaparece, si es él, si no es él, si lo ha hecho simplemente por tentar, por demostrar que es capaz de dar vueltas por toda Europa y no pasa nada, por resucitar, efectivamente, como dice Juan Carlos, que puede ser, por resucitar no solamente el independentismo, sino su independentismo, más allá del de Esquerra pactándolo todo con el Partido Socialista. La cuestión es que lo tenemos dando vueltas por todas partes. Y en medio de esto se le escapa la euforia al gobierno y se ha visto el cartón por todos los lados. Totalmente encantados de que, según ellos, no vaya a volver, porque según ellos están convencidos de que esa vista del 4 de octubre va a salir negativa para los deseos españoles. Hombre, no estaría de más que el gobierno de España quisiera que se hiciera justicia en España. Sería toda una novedad, pero lo agradeceríamos. Atención a cómo lo explica Pedro Sánchez a su estilo. Hay que recordar que cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno, y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia. Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Ya. ¿Y entonces por qué muestran la euforia que han estado mostrando durante toda la semana? ¿Por qué creen que no viene? Luis. Quiero recordar que este señor que acabamos de oír hablar es el que se comprometió ante los españoles en una declaración solemne a traer a Puigdemont ante la justicia española. Ahora ya le insta a Puigdemont
a que venga y se entregue. Vamos a ver, yo coincido con don Juan Carlos Bermejo en que, en fin, la jugada a Puigdemont le ha salido redonda y es él quien ha impulsado la jugada. De hecho, se anunció su presencia allí en ese festival de sardanas en Cerdeña 3 días antes de que fuera. A través del nacional.cat se decía Puigdemont asistirá en Cerdeña, o sea, lo estaba diciendo, que estoy aquí, detenedme. La jugada de Puigdemont está clarísima, es una apuesta sin riesgo, porque lo más probable es que efectivamente no nos le manden por el follón. O sea, ¿tú crees que no nos lo van a traer? Yo creo que es complicado, porque que si es eurodiputado, que si hay algún país que ha dicho que no, que si resulta que la euroorden con la cuestión prejudicial aquella que se mandó, entonces no está claro si aplica, si no aplica, qué pasa con su condición de aforado. Yo creo que lo más probable es que no lo manden. Pero incluso en el caso de que lo mandaran, ¿a qué se arriesgaba Puigdemont? A nada. A nada, pero si han indultado ya a los demás, ya están todos en la calle. Bueno, pues entonces dice, no arriesgo nada y lo que hago es algo muy importante, me coloco otra vez en el centro del debate político. PSOE y RC nos habían dejado orillados, me habían dado por amortizado, y iban a hacer una mesa de diálogo donde a mí se me excluía. Dice, chavales, que aquí estoy, fíjate, ¡pum!, detenedme. Entonces les ha metido en un follón a todos y otra vez el día de la marmota. La vista es mañana. Mañana, 4 de octubre, tiene que volver a Sicilia y tiene que comparecer ante el juez. Os traslado la primera pregunta. ¿Creéis que va? Y si creéis que va, bueno, Luis, ya lo has dicho, ¿cuál puede ser el resultado de si lo extraditan o no lo extraditan? Ahora, antes de eso, quiero que veamos efectivamente lo que recordaba Luis del Pino. Es que hay una promesa electoral, hay un compromiso de que se iba a hacer todo lo posible. Yo no veo ni la más mínima gana de que este señor vuelva por parte del Partido Socialista. Vamos a escuchar cómo lo lanzaba cuando lanzaba una más de sus promesas, perdón por el término promesa, mentiras, electorales Pedro Sánchez. Fíjese, gracias a la iniciativa internacional para defender la democracia española, hemos hecho muchas cosas durante estos últimos meses. Por ejemplo, hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional el Plan Exterior de la Generalitat y nos ha dado la razón, precisamente el Tribunal Constitucional, porque estaba al servicio de Cataluña y no del separatismo. O mejor dicho, estaba al servicio del separatismo y no de Cataluña. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Vamos, se le ve que se muere de ganas, Juan Carlos. Hombre, yo si fuera la jueza de Cerdeña, que tiene que mirar todo esto, no lo mandaría, porque aunque se le ha retirado la inmunidad y la euroorden es vigente, eso no cabe ninguna duda de que está vigente, hay una resolución del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea que dice que no aplican medidas cautelares, pero en el caso de que alguien lo detenga, entonces él podrá solicitarlas. Entonces, ese podría solicitarlas le da pie al juez de turno del país que sea, vamos, salvo que la jueza quiera liarla y quiera poner otro platillo de esos a rodar, de esos que ha citado Luis antes, y naturalmente Sánchez no quiere otro platillo, porque ya tiene unos cuantos. ¿Sánchez tiene capacidad para influir? Yo adelanto que me sumo ya a la respuesta y digo que sí, porque cuando tú en Europa no reclamas algo, la posición más cómoda para todos los demás es no hacerlo. Es decir, tú tienes que insistir para conseguir algo, pero os traslado la pregunta. ¿Sánchez tiene influencia o tendría influencia para presionar y que lo trajeran? Es decir, si de veras insistiera y dijera, señores, Parlamento Europeo, etcétera, Comisión Europea, Tribunal de Luxemburgo, oiga, nosotros somos un país serio y exigimos que este señor nos lo traigan. Es decir, lo que se comprometió en campaña electoral. ¿Vosotros creéis que sí que podría? Vamos a ver, imaginemos que alguien hubiera intentado dar un golpe de Estado en Estados Unidos, en Alemania o en el Reino Unido y que estuviera campando por algún país occidental. Tardaban 3 minutos en detenerle y en ponerle a disposición de la justicia traducido, de ese que país. Si no nos lo traen es porque no estamos haciendo la presión correspondiente para poder exigir que nos lo traigan. Usted es un optimista. Si no nos le traen es porque estamos poniendo la todo contraria. el empeño en que no nos lo traigan. Vamos a ver, yo estoy convencido de que en la etapa en que Mariano Rajoy era presidente de gobierno, cuando este señor se marcha,
no se fuga, como usted dijo antes, le dejan escapar. Y estoy convencido de que cuando se le detiene en Alemania, Mariano Rajoy dice, Dios mío, vaya marrón. ¿Quién le hacía? Ángela, por favor, claro, ¿puedes hacer algo para que no nos le manden? ¿Quién le hacía los deditos en la espalda a Soraya? El responsable del mismo partido que hoy se sienta en la mesa con el Partido Socialista. Resultado, ¿qué es lo que les interesa para que la negociación se pueda realizar en exclusiva con Esquerra? Que Puigdemont esté fuera. Si Puigdemont te viene, como decías tú, Juan Carlos, efectivamente ya tienes otro plato dando vueltas ahí en este señor que lo maneja con los palitos, efectivamente. Sí. No van a hacer ninguna influencia, pero bueno, aún así te diría que no tiene la misma influencia el presidente de España hoy, llámese Sánchez, llámese como se llame, por desgracia, que el presidente de Estados Unidos o el de Alemania. Eso no lo hemos ganado a pulso durante estos años, ¿no? Bueno, pero a lo mejor no tienes la influencia precisamente porque nunca has pretendido tenerla. No, pero... Es decir, si tú no presionas, claro que no te van a hacer caso. Es que no los tienen en cuenta. O sea, tú piensas, en Italia ahora mismo, por ejemplo, pues sí que es un país que es bastante patriótico, sí que cuidan de que haya cierta unidad, ¿no? Es un país que no está, que es joven, porque se unificó en el siglo XIX, o sea, pero es una patria joven, pero bastante... Tienen un sentimiento bastante arraigado, no le gustan las secesiones ni esas cosas. Pero ya te digo, lo que hoy le diga a España es que se la va a traer al país, no quieren líos. Pero no es España, es decir, España si mañana tuviera un presidente en condiciones, recuperaría la influencia normal que tiene cada país. No somos una superpotencia, oiga, pero tampoco somos un país bananero del tercer mundo. Hay un caso reciente que es el tema de Marruecos. ¿A qué país europeo le habrían en estos momentos hecho una invasión migratoria enviando a miles de menores a través de la frontera como nos hizo Marruecos? Eso se lo hace Marruecos a Francia. Vamos ahí, para empezar, respuesta diplomática inmediata, ruptura de relaciones y vamos a ver si no habría algún otro tipo de acción. De fuegos mayores. Sí. De fuegos mayores, de movilización simbólica de una fragata que se la planta delante de las costas marroquíes y, por supuesto, sanciones económicas. Aquí la reacción es que les acabamos de regalar otros 50 vehículos. Y le hemos cortado la cabeza, ¿no?, a la ministra de Exteriores, con toda la razón cortarle la cabeza, pero no porque te lo pida un país extranjero. Y le hemos cortado la cabeza no por lo paquete, perdón por la expresión, porque es que desde luego vaya ministra de Exteriores, o sea, no podía ser peor. Pero no le hemos cortado la cabeza porque fuese mala como ministra, sino porque le hemos nos cortado lo la cabeza porque lo exigió Marruecos. Y para apaciguar a Marruecos. Yo aquí quiero recordar que cuando Aznar era presidente de la Unión Europea, Aznar tenía muchos defectos. Pero oiga, en las negociaciones con la Unión Europea no le tosía a nadie y se plantaba en la mesa de negociación y decía, de aquí no me levanto hasta conseguir esto, esto y esto. Y además con Polonia quiero tener ahí una minoría de bloqueo. Y negociaba en nombre de España. No es que España no tenga peso, España tiene muchísimo peso internacional, lo que pasa es que en estos momentos tenemos... En estos momentos y antes, porque con Rajoy tampoco era la cosa mucho mejor, tenemos a alguien que no está dispuesto a defender los intereses españoles. O sea, no los defiende en Barcelona como para defenderlos en Cerdeña o en Rabat. Dejadme que escuchemos una declaración que a mí me ha llamado la atención de Pablo Iglesias aludiendo a un aviso de Puigdemont traído por Iván Redondo. Aquí ya se mezcla todo. Bueno, yo os lo pongo. Y luego quiero que vayamos precisamente ya a hablar de otro tipo de cuestiones. Del tema famoso de la información que ha surgido sobre los pagos de Venezuela / PDVSA. PDVSA es la compañía pública de petróleos, es decir, la dictadura venezolana, a una persona, Baltasar Garzón. Un pago a través de su despacho más que nutrido. Estamos hablando de prácticamente 9 millones de euros. Pero ahora les vamos a mostrar una determinada anotación que aparecía en ese contrato. Mostrábamos los documentos en OK Diario y se los vamos a mostrar ahora, donde resulta que le pagan por coordinarse con la labor de la Fiscalía. Anda, con su pareja. Es curioso el tema, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar esas declaraciones de Iglesias. Cuando se produce la detención, el primer mensaje que recibí, espero que no le moleste que lo cuente, porque él ha contado ya muchas cosas, es un mensaje de Iván Redondo, que me dice, tú has visto lo que está pasando, esto puede poner muy cuesta arriba la legislatura. Entonces pregunté a algunos juristas que me dijeron, probablemente le van a tener que poner en libertad. Es una operación que el gobierno desconoce y el propio Marlaska
digamos, reconoce que se queda, digamos, con cara de alequines cuando se entera de esto. Tampoco lo conoce el gobierno italiano y parece que es una operación en la que hay algunos jueces que todo el mundo conoce, pero que sí sabían sectores de la cúpula policial, como han reconocido públicamente, que estaban reunidos y se enteran antes que el propio gobierno. Juan Carlos, hay que reconocer que genera lealtades Pedro Sánchez, que tiene un gabinete en la sombra de todos los ex. Iván Redondo debate las cuestiones con Pablo Iglesias. ¿Esto qué es? Bueno, la situación que ahora vive este nuevo gobierno, ¿no? y que se ha desembarazado de todos aquellos que en su día le apoyaron a Sánchez cuando estaba en la indigencia, pues es una incógnita, ¿no? La lealtad que ahora va a generar, ¿no? este tema, y los que se han ido lo que van a alargar, ¿no? Porque claro, habla con una ligereza de cuestiones que son medianamente secretas y medianamente delicadas. Yo creo que esas conversaciones, honestamente, no deberían hacerse públicas en una radio, no sé dónde coño lo ha dicho. Pero bueno, allá cada cual. Como a este personaje ya le queda poco, hablaremos ya poco de él en los próximos meses. Cuando Bono dejó el ministerio, dio una entrevista curiosísima donde al final decía, bueno, por mi despacho pasaban todos los cables y comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia, yo ordené que me instalaran ahí y tal. Dice, bueno, y ahora estoy escribiendo mis memorias, me han salido larguísimas. Dice, pero algo tendré que cortar. Que nadie se preocupe porque yo no desvelaré nunca ninguna información que dañe ni a España ni a mi partido. Básicamente lo que estaba diciendo Bono era, como a alguien se le ocurra tocarme o hacerme investigaciones judiciales o meterme en algún lío con el tema de mi patrimonio, que sepáis que tengo información del CNI para dar y tomar, y por supuesto la utilizaré. Aquí lo que está haciendo Pablo Iglesias es exactamente lo mismo, solo que a un nivel un poco más cutre. Lo que está haciendo es decir, Sánchez, tengo buena relación con Iván Redondo, ese señor que ya no trabaja para ti y que sabe muchísimo de cosas que a ti no te gustaría que se supieran, que sepas que hablo con él. Es decir, Pablo Iglesias está diciendo, Sánchez, que a mí tampoco me vais a tocar las narices, que hay por ahí causas contra Podemos, que hay por ahí que el pollo Carvajal, presiónale, que hay por ahí estos, así que haz algo. Y dice una cosa ahí Pablo Iglesias enormemente preocupante en un país democrático, y es que dice, más o menos se queja de que el gobierno no se enterara antes que la policía y que los jueces de que iban a detener a Puigdemont. ¿Perdón? Oiga, hay una cosa que se llama Euroorden, hay unos canales de comunicación entre las policías. ¿Quiere usted decir, don Pablo Iglesias, que a usted lo que le parecería normal es que las policías levanten el teléfono y digan, oye, gobierno, que tenemos a este fugado ahí, lo detenemos? A ver, por el amor de Dios, estamos en un país democrático, la policía no tiene que pedir permiso al gobierno para detener a un delincuente fugado, solo faltaba. Bueno, a ver si esas labores, esas presiones de déjame a mí fuera de determinadas cosas tienen algo que ver con la Fiscalía. Lo digo por el próximo tema que vamos a tratar, vamos a hablar en un momento con Teresa Gómez, con la periodista que ha sacado la información. A mí me parece de una gravedad absoluta. Venimos de hablar de ese manoseo institucional del gobierno con el asunto Puigdemont. Y nos vamos al mega manoseo institucional. Lo que está ocurriendo con la Fiscalía General del Estado es de una gravedad máxima. La Fiscal General del Estado mantiene una relación personal suya con Baltasar Garzón. Yo ni entro, ni salgo, ni entraré nunca jamás en las cuestiones privadas. Me dan olímpicamente lo mismo. Hasta el punto en el que eso ya deja de ser una relación privada para convertirse en un negocio público. En ese momento, claro que me interesa. Me interesa porque lo público lo pagamos entre todos. Y yo quiero una justicia independiente. Y quiero una fiscalía independiente. ¿Vale? Atención a lo que les vamos a contar. Bueno, los papeles del pollo Carvajal, la persona que fue jefe de los servicios de inteligencia en época de Hugo Chávez, no cualquiera, ¿vale? Y ha empezado a trasladar judicialmente en España determinada información. Unos de los papeles que ha trasladado, atención, porque son estos y afectan a una persona, Baltasar Garzón, se lo repito, persona que mantiene una relación personal con la que en estos momentos es fiscal general, ¿vale? Y dirán ustedes, bueno, con la fecha de este documento, noviembre de 2016, no era fiscal general. Bueno, ya, pero era fiscal en activo. No pasa nada por tener a una de las personas con más peso en la fiscalía, por tener una relación y tú cobrar por
vamos a explicárselo. Atención, porque este contrato viene firmado por una figura que esto ya es surrealista, el comisario principal de Petróleos de Venezuela. Si alguien se cree que esto es una empresa, un comisario principal de Petróleos de Venezuela. No está mal. ¿Por qué? Porque Venezuela, en época de Hugo Chávez, en época de Maduro, ¿qué es? Pues es una dictadura. Y una dictadura controla sus empresas. Perfecto, vale. ¿Quién es el de arriba, el que firma? El presidente de Petróleos de Venezuela. ¿Y quién es el que recibe el dinero? A través de su despacho, Baltasar Garzón. Pero vamos a los conceptos. Atención a la segunda fotografía de este contrato que publicábamos en OK Diario, porque más clara no puede ser. A ver si me ponéis la siguiente. Atención, porque aparecen 3 conceptos para cobrar una suma total de, agárrense al sillón, 8,835 millones de euros, prácticamente 9 millones de euros. ¿Y por qué cobran los 9 millones de euros? Bueno, asistencia en preparación y presentación de poder, 1,6 millones. Esto es función pura de asesoría judicial, normal, de asesoría legal, de abogacía, perfecto. 2,1 millones por preparación, presentación del documento de demanda o litigio, vale, perfecto, también labor de asesoría totalmente normal. Pero cuando llegamos al punto 3 nos encontramos con que prácticamente 2 millones de euros, 1,98, prácticamente 2 millones de euros, corresponden a la siguiente labor: coordinación con la Fiscalía y tribunales en España. ¿Para qué? Para agilizar los avances del proceso judicial. Y va y resulta que la persona que lo recibe es nada más y nada menos que la pareja de quien posteriormente fue fiscal general, pero ya en aquel momento era una persona más que notable en el cuerpo fiscal. Era fiscal y llevaba asuntos tan potentes o tenía información tan importante como que aparecieron las famosas grabaciones comiendo con Villarejo, diciendo que, por ejemplo, tener dossiers sexuales de determinada gente, es decirles, tenerlos cazados para hacerles chantajes, era un, palabras suyas textuales, corrígeme Luis si no era así, éxito asegurado, ¿no? Creo que fue la expresión que utilizó. Hombre, yo de un fiscal espero un comentario un poquito más duro. Se reía en mitad, luego comentaba que había visto casos de personal judicial o jueces con menores y no había dicho nada. Una cosa maravillosa para un fiscal o para una fiscal. Bueno, no sé si consideráis que es de la misma gravedad, se lo voy a preguntar a Teresa, que nos está escuchando ya. Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy Oye, bien. te voy a, antes de que entremos con esto, que me he quedado antes con ganas de que nos comentases el tema de Puigdemont. Mañana es la vista. ¿Tú crees que nos lo extraditan o que no nos lo extraditan? Yo creo que no nos lo extraditan y no. La semana pasada ya dije que yo pensaba que no nos lo iban a extraditar por cuestiones muy simples y no es, como bien dice el Tribunal Supremo, como bien dice el juez Llarena, porque la euroorden no esté activa. Por supuesto está activa, la euroorden nunca dejó de estarlo, sino es por más, lamentablemente, y aunque parezca mentira, unos criterios más políticos que judiciales. Es decir, tenemos que tener en cuenta que, y lo volveré a decir, pese a que toda esa banda de independentistas me vuelva otra vez a echar encima, lo volveré a decir nuevamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Tribunal de Cerdeña, el tribunal que va a decidir sobre la extradición de Puigdemont, es un tribunal afín al independentismo y hoy lo publicamos en OK Diario como el presidente de este tribunal ya se ha mostrado públicamente afín al independentismo. Se va a pues amparar, ¿no?, en esa cláusula de que el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea, dijo en un escrito que como la euroorden no estaba activa, no se le levantaba la inmunidad, pero se basaba en unos escritos de la Fiscalía de la Abogacía del Estado, perdona, que decía falsamente esto al Tribunal de la Unión Europea. Es decir, quien cometió o no o pudo cometer presuntos delitos a la hora de informar, de malinformar al Tribunal General de la Unión Europea fue la propia Abogacía del Estado, y cogiendo esos escritos sin corroborar si la información que le trasladaba la Abogacía del Estado era falsa o era verdadera, decidió plasmar en una sentencia esto. Pero ya, como bien sabemos, hay otras sentencias del TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se rechaza la medida cautelar de suspender la euroorden. Por lo tanto, tal y como dice el juez Llarena, la euroorden está activa y esta persona debería ser extraditada. Y algo muy significativo de que mañana no se va a extraditar, él va a ir personalmente a Cerdeña mañana.
para atender a los medios y para decir que, bueno, que la justicia española es muy mala y que le está persiguiendo y que mira cómo otro tribunal, en este caso de Cerdeña, le da la razón al final. Y esto me lo decían fuentes judiciales, no solamente se está cargando la justicia europea, sino también la cooperación entre todos los países de la Unión Europea, porque lo que está poniendo en tela de juicio es que no funciona, ¿no?, la justicia europea ni la coordinación entre los diferentes países. Y esto lo que va a provocar es que si mañana nosotros tenemos que entregar a otra persona, pues los jueces digan, pues si no habéis colaborado con nosotros, pues poco en tela de juicio y a lo mejor tampoco colaboremos. Bueno, pues mañana veremos, pero sí, tiene toda la pinta que pueden ir por ahí los tiros. Vamos al tema de la información que ha depositado judicialmente el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, el que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela en época de Hugo Chávez, con respecto y señalando directamente a Baltasar Garzón. ¿A ti te parece normal, Teresa, que una persona que tiene la relación que tiene, dices personal, bueno, ya, pero es que a un juez se le puede recusar por unas cuestiones personales y evidentemente no iremos a decir, ya sé que no existe la figura de recusación con el fiscal, pero lo que sí que existe es una figura y exigencia de independencia. ¿Tiene garantizada la independencia una persona que tiene capacidad para intervenir en todos los procesos judiciales importantes donde hay acusación pública? ¿Tiene tachas de independencia teniendo en cuenta que está relacionada con una persona que ha cobrado 8,9 millones prácticamente de Venezuela y que además 1,9, prácticamente 2 millones estaban condicionados precisamente a coordinarse con la Fiscalía? No, ni muchísimo menos. Yo creo que la independencia de la Fiscalía hace tiempo que la hemos perdido en España, concretamente desde que Pedro Sánchez llegó al poder, que se ha hecho, ¿no?, con la Fiscalía General del Estado. Tenemos que tener en cuenta, Carlos, que cuando se firma este contrato y cuando se decide interponer una querella aquí en España, bueno, en realidad PDVSA interpone esta querella no porque PDVSA quiera perseguir a nadie, sino porque esta investigación ya se estaba llevando de oficio en Estados Unidos, que era la Fiscalía quien decidió actuar contra determinados empresarios venezolanos. Y visto que PDVSA veía, ¿no?, que iba a ser la próxima imputada, decide interponer acciones legales aquí en España para ser ella la querellante y no terminar siendo pues imputada en un procedimiento penal. Lo que deciden es interponer la querella y tenemos que tener en cuenta es que en 2018, cuando esta causa sigue en vigor, ¿no?, porque a día de hoy ahora mismo lo lleva la Audiencia Nacional, en un principio, como bien recordábamos, es el juzgado de instrucción, era el juzgado de instrucción número 41 de Plaza Castilla, ¿no?, cuando se interpone la denuncia, y en todo este trance la actual fiscal general también ha sido ministra de Justicia y ha sido esta misma ministra la que ha decidido negar pues que estas personas, que las personas querelladas por PDVSA, por ejemplo, por poner un ejemplo, puedan obtener la nacionalidad española y no ser extraditados a Estados Unidos, ¿no? Ha sido ella misma quien ha decidido negarlo. Esa decisión fue ya con ella, en el cargo de ministra de Justicia. Como ministra de Justicia en 2018. Estas personas, la persona querellada por PDVSA, que la defensa de PDVSA, como bien has contado antes, la ejercía Baltasar Garzón a cambio de 9 millones de euros, decidieron pedir la nacionalidad en España, y quien le negó esta nacionalidad o incluso el asilo en algunas ocasiones fue la ministra de Justicia, que era en aquel entonces Dolores Delgado. Independencia. Bueno, pues fíjate, Teresa, déjame que comente otra cuestión. Cuando la Fiscalía General de Bolivia solicita que tienen que declarar por los pagos de Evo Morales a Podemos y cita a varias personas, cita a Pablo Iglesias, cita a Juan Carlos Monedero, creo recordar que cita a Íñigo Errejón y desde luego recuerdo perfectamente que incluía en el listado a José Luis Rodríguez Zapatero y Baltasar Garzón. La persona que tenía que tomar la decisión de si se trasladaba esa petición de la Fiscalía General de Bolivia a España, esto fue el año pasado, era precisamente ella, ya como responsable de la Fiscalía General. ¿Qué ha pasado con esa solicitud de declaración? Se lo pueden imaginar todos, ¿no? Sí, incluso también lo podemos ver, Carlos, en otras causas judiciales, y nosotros venimos informando en Noque Diario de ello, ¿no? Como vemos, como la Fiscalía, por ejemplo, en el caso Plus Ultra o en el caso Niñera o en el caso Neurona, en lugar de ejercer como Fiscalía, como Ministerio Público, ¿no?, está ejerciendo como abogado defensor de los imputados, se opone a cualquier línea de investigación. Cada vez que el juez incluso decide investigar, lo que hace la Fiscalía es recurrir, cosa que no lo vemos en otros procedimientos judiciales que afectan a otros partidos políticos, como puede ser el Partido Popular, donde no solamente
pide nuevas diligencias, sino que además recurre cada vez que el juez intenta cerrar ya una instrucción que lleva años abierta, como hemos podido ver en la Kitchen, ¿no? O en Púnica, incluso la Fiscalía ahí se muestra pues con ese tesón, ¿no?, de querer seguir investigando, y en cambio en otras causas que afectan a Podemos o incluso al Partido Socialista, como es el caso Plus Ultra, optan siempre por cerrar las investigaciones. Teresa, te lo pregunto de una forma muy directa y muy rápida, que nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Tú crees que si este escándalo hubiese ocurrido en otro sitio, es decir, con una relación de parentesco, de cercanía muy íntima, entre una persona que cobra de Venezuela y una persona que tiene que tomar decisiones importantísimas en procesos que afectan, entre otras cosas, a todas las ligazones de Venezuela, ¿tú crees que esto hubiese costado la dimisión o el cese de la persona al cargo de la Fiscalía General? Por supuesto, sin lugar a duda. En cualquier otro momento, incluso en la historia de España, hubiese costado el cese de esta persona, de la Fiscal General del Estado, pero no lo va a hacer. Tenemos que tener en cuenta que también este mes, el día 18 de octubre, el Supremo va a decidir sobre el nombramiento de Dolores Delgado. Queremos que al menos los jueces tengan en cuenta pues toda la trayectoria de la Fiscal General del Estado. Un beso muy fuerte, Teresa. Muchísimas gracias. ¿Qué os parece este asunto? Que a mí, de verdad que me parece de las cosas más graves que he visto últimamente, y mira que el listado de cosas graves que llevamos en España es incalculable. Vamos a ver, volvemos a lo mismo de antes. No entiendo qué hacemos discutiendo esto. ¿En qué país del mundo se toleraría que la máxima autoridad del Ministerio Fiscal sea pareja o amiga íntima o lo que quiera que sea de un señor que en un bufete de abogados se dedica a representar a, por ejemplo, dictaduras asesinas, se dedica a representar a narcos? Y que tiene causas abiertas en España, además, ese país. Exactamente. ¿En qué sitio se toleraría que la máxima autoridad del Ministerio Fiscal tenga como pareja a alguien que ha sido expulsado de la carrera judicial por prevaricación? Es que no se toleraría en ninguna parte, porque no se trata de que sea o no honesta, es que la mujer del César tiene que parecerlo. Por tanto, para alejar cualquier sombra de parcialidad, es que ni se habría planteado. Pero es que hay muchos otros motivos por los cuales no deberíamos estar hablando de esto. Por ejemplo, que esta señora ha sido ministra de Justicia con el PSOE, que no puede ser fiscal general del Estado porque tiene que ser independiente. Yo espero que el Tribunal Supremo este mes declare ilegal el nombramiento de Dolores Delgado, porque fue ilegal desde el principio, además de inmoral. Estamos en una situación donde en estos momentos está como máxima autoridad del Ministerio Fiscal una señora que se reunía en amigables cenas y se echaba unas risas con policías corruptos. Oiga, ¿pero qué es esto? Vamos a ir a publicidad, ahora te doy la palabra, Juan Carlos, porque quiero que vayamos, de hecho, pasando a hablar del tema de la caja B de Podemos, de qué es lo que está ocurriendo y de toda la información que está llegando procedente de Ecuador. Por cierto, diga lo que diga Pablo Iglesias, toda la información que llegó de los pagos de Venezuela a la gente que posteriormente fundó Podemos, toda estaba acompañada de los contratos, todas. Toda la información que ha salido de los ingresos que tuvo CEPS ha estado acompañado de los documentos procedentes de su propia contabilidad. Y toda la información que sale ahora de los pagos procedentes de Ecuador, exactamente igual. Entonces, ¿de qué habla este señor? Vamos a publicidad y lo explicamos todo. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Pues les vamos a contar toda la nueva información que ha surgido procedente de Ecuador, vía pagos, evidentemente, por valor de prácticamente 8,5 millones de euros de determinados pagos ordenados en época de Rafael Correa a todo el entorno y tapaderas varias múltiples de Podemos. Más dinero ha aparecido ya, incluso procedente de Ecuador, del que llegó hasta la fundación de Podemos procedente de Venezuela. Háganse ustedes una idea. Por cierto, hay un tercer país en el cual han conseguido bloquear los cauces de información y las solicitudes que había de información, que es Bolivia. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de gobierno y lo han conseguido bloquear desde allí. Así son estos, los reyes de la transparencia. Pero bueno, en un momento les contamos todo lo nuevo que ha surgido sobre esos ingresos maravillosos y multimillonarios de los que se definían como juventud sin futuro. Pues menos mal, porque el presente lo tienen de oro. Bueno, déjenme que les hable de un desfibrilador que les puede salvar la vida y que puede ser una opción muy interesante. Yo no sé si sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infartos y que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% y que además una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Bueno, pues por todo ello nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida puede depender solo de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a estar protegido, a salvar tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, atención a las palabras de Pablo Iglesias allá por el año 2017 cuando él se encaraba a Rajoy y era él el que acusaba de obtener ingresos, ir dopado, la financiación B, etcétera, etcétera.
han quedado acreditadas dos cosas. Uno, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, al menos desde 1997 hasta 2008. Dos, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Esta vergüenza no la tapa ninguna bandera, señor Rajoy. Y no es que diga yo que son ustedes corruptos, es que lo dejó bien claro el inspector jefe de la UDEF en su declaración del pasado día 7 en esta Cámara. Allá por el año 2017 ya se había efectuado el gran desembolso de dinero procedente de Venezuela hacia la Fundación CEPS. La mayor parte sucede antes del 14, ¿por qué? Porque se lo pagaban a quienes posteriormente fundaron Podemos. Y en el momento en que se funda Podemos, para evitar el delito de financiación ilegal, que se reguló en la última legislatura de Mariano Rajoy, bueno, pues ellos dejan de percibirlo y lo cambian a otro país, a Ecuador, del cual les vamos a explicar en estos momentos qué es lo que recibieron. Pero en el año 17, cuando hace estas declaraciones Pablo Iglesias tenía conocimiento de muchísimos ingresos de su entorno, partido, tapaderas, productoras, cada uno que lo llame como quiera, pero tenía conocimiento de todo ello. Os lo pregunto directamente, Juan Carlos y Luis, ¿pensáis que la investigación judicial que se está abriendo, que por cierto no solamente es en España, va a llegar a buen término y va a conseguir demostrar que estos señores tuvieron financiación B? Sí. Lo que pasa es que ya no tendrá consecuencias porque este partido se está consumiendo. O sea, ¿tú crees que el desvelar la realidad llegará después de que ellos hayan desaparecido? Vamos, o sea, a lo que está claro que ya están creando otro proyecto nuevo con otra persona nueva, con otra imagen distinta. No, Errejón está dentro de este... Yolanda Díaz. Sí, es Yolanda Díaz. O sea, Vale, Errejón está dentro de este paquete que van a salir escaldados. O sea, ¿tú crees que estas noticias que están surgiendo estos días de que va a haber una nueva marca está perfectamente tutelado por ellos para hacerse una transición de Podemos está manchado, lo aparcamos y nos vamos a una nueva marca? Es que no queda otro remedio. Luis. Bueno, no sé, harían un CIU, ¿no? Un Convergencia y Unión, nos embargan 14 sedes del partido por corrupción, pues cambiamos de nombre. Eso, pues en España hay empresarios golfos que hacen eso con asiduidad. Cuando les pillan en un pufo en una empresa, cierran la empresa y abren otra con otro nombre. En fin, está ya todo muy estudiado. Pero yo no estoy nada convencido de que les vayan a terminar pillando judicialmente, fundamentalmente porque la necesaria intervención de la justicia de otros países va a dilatar las cosas, que si el papel se pierde, que si no llega a la comisión rogatoria. Yo creo que todo esto no va a llegar a ningún sitio, salvo por un detalle donde a lo mejor tenemos suerte, que es lo siguiente. Vamos a ver, que Venezuela, que era un país rico, se dedicara a financiar movimientos radicales en otros países, incluido España, cabe dentro de lo imaginable, pero ni Ecuador ni Bolivia son países ricos. Por tanto, si se han dedicado a dar dinero a partidos radicales en España, yo personalmente, a mí lo que me dice la lógica es que ese dinero no venía ni de Ecuador ni de Bolivia, que era una triangulación. Fondos de cooperación al desarrollo van a Ecuador y Bolivia, y parte de esos fondos vuelven a lo que es la financiación de un determinado partido. Si lo que pasa es que ahí ¿no? lo que dices tú, que tiene toda la lógica, a ver, el punto débil de todo lo que les vamos a contar, efectivamente, es que vaya siendo confirmado por justicias de otros países, que funcionan de otra manera, y por ejemplo en el caso de Bolivia tiene en estos momentos un freno político en el que se ha tomado la decisión de que no se traslade esta información, y de Venezuela ni les cuento. Por eso lo que les vamos a mostrar se refiere a Ecuador, por eso está surgiendo más información de Ecuador. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. El problema, claro, si ha sido fondos de cooperación y desarrollo que han sido enviados y posteriormente se han trasladado al menos una parte, el problema es que también la prueba de que no fueron destinados a los fines prometidos tendría que venir de esos países. Con lo cual, de nuevo, va a hacer complicada esa investigación judicial. A lo mejor ha quedado prueba documental en España de cuál era la intención, ¿no?, de esa triangulación. Pero bueno, nuestra obligación es que por muchas veces que nos amenacen, nosotros sigamos dando información de toda la documentación y toda la información perfectamente documentada que está llegando de países que nutrieron, que llenaron, que enriquecieron con dinero al entorno de Podemos, a los posteriores fundadores de Podemos, a Podemos directamente o a las tapaderas de Podemos. Y atención a la última información que ha llegado, porque es gravísimo. Ustedes se acuerdan la que se montó cuando desde Venezuela llegaron más de 7 millones de euros y se consiguió demostrar esa información con todos los contratos de los pagos a todo el entorno de Podemos que posteriormente pagó esa fundación. Qué casualidad que ese entorno estaba en la Fundación CEPS, qué casualidad que justo en el momento en el que se funda Podemos
se difuminan esos contratos en la Fundación CEPS. ¿A dónde fueron muchos de esos contratos o de esas colaboraciones? A Ecuador. Y atención al riego de dinero que ha habido desde Ecuador, del Ecuador de Rafael Correa, a distintas tapaderas de Podemos. Kinema es la de Rafa Mayoral. ¿Vale? Atención, a través de Kinema 2,6 millones de euros. En el resto también había otras personas menos conocidas que el caso de Rafa Mayoral. Mi País Consultores, otra de las consultoras que ellos utilizaban y la tenían controlada. 2,9 millones de euros, no está mal. A través de la Fundación CEPS, llegaron 1,4 millones de euros. Intecon Iberoamérica, 1,4 millones. Kinema y candidato de Podemos que estaba dentro de Kinema relacionado con ellos, 175.000 euros. Atención porque la suma es una auténtica barbaridad y sobrepasa los 8 millones de euros. Todo ese dinero llegó procedente del Ecuador de Rafael Correa a el entorno de Podemos. Y no ha pasado absolutamente nada. Y este señor, Pablo Iglesias, sigue alardeando y llamando a todos los demás corruptos. Y este señor sigue diciendo que el problema de las cajas B no está en él, cuando él ha tenido causas abiertas. Y tiene abierta en estos momentos el caso Neurona. Juan Carlos. Y yo le diría ahora a Correa, ¿y para qué has hecho esto? ¿Para qué os has servido? Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿qué realmente estarán diciendo qué hemos hecho con esto? Pero Carlos, la financiación de los partidos ya sabemos que siempre es un tema oscuro. Todos los partidos recogen, incluido el nuestro, ¿no? Pues al final pues dependen de que generosas almas, unas veces con el dinero adecuado y otras no adecuado, lo pongan ahí, ¿no? Esperando algo a cambio. ¿Qué esperaba toda esta gente a cambio? ¿Qué esperaban? ¿Que iban a llegar a algo en Bueno, eso se habló en su momento y de hecho en algunos de los contratos de Venezuela se incluyó, donde ponía expresamente que la comanda, por decirlo de alguna manera, la orden, era que tenían que acabar formando un partido y qué casualidad que el partido existe, se llama Podemos. Sí, pero luego, ¿qué repercusión iba a tener? Realmente yo creo que demostraron ser poco inteligentes, porque un movimiento de estos y encima con esos personajes tan inútiles y tan farsantes jamás fíjate, iba a Juan Carlos, triunfar. Que yo en eso no estoy muy de acuerdo, porque Europa se ha encargado de frenar sanciones a Venezuela. Europa se ha encargado de frenar el reconocimiento de gente al frente de Venezuela o de la Asamblea de Venezuela democrática y no lo que tienen. Europa se ha encargado de diluir las acciones que se podían haber tomado contra Venezuela o contra la Bolivia de Evo Morales. Cuidado. Pero por la influencia de Podemos, ¿te refieres? Bueno, por la influencia de Podemos, por la influencia en Grecia de Syriza, por la influencia de Beppe Grillo en Italia, por la influencia Carlos, hasta del propio Borrell en el Parlamento Europeo. Si en el 19 se hubiera formado un gobierno como había que haberlo formado entre PSOE y nosotros, y Ciudadanos, dices. Esto no estaríamos hablando de esto. Bueno, ya, pero cuando tú te Bueno, haces estarían ya en la cárcel a lo mejor. Ya, pero cuidado con un detalle que ha dado Luis. Vamos a ver, todo esto le preocuparía a Ecuador si Ecuador estaba jugando con pólvora propia. Pero si el dinero que entregaba no era suyo, o en el caso de Cuba, que es el máximo diseñador de toda esta historia, a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, el dinero que estaba utilizando era el de robarle el petróleo a los venezolanos, le importa un soberano comino. Oye, que tengo que hacer mis experimentos para expandir el comunismo. Ah, y me salen gratis porque le estoy robando el petróleo a Venezuela. En ese caso, pues, sí. Recordemos que todos esos fondos de cooperación que van a parar a muchos países iberoamericanos no salen solo del gobierno central, salen de las comunidades autónomas, salen de ayuntamientos. Y oiga, pues si tienes a un partido aquí en España que tiene representantes en distintos sitios y que puede ayudar a que esos fondos lleguen, pues qué menos que darle una comisión, ¿no? Si nos llegan 40 millones, pues oye, 8 para ti. Bueno, llegaron a tener 71 escaños, ¿eh? Por eso lo digo. Que se dice pronto. No te creas tú que estuvieron tan lejos. No, estuvieron cerca, pero bueno. Déjame que le pregunte a Alejandro Entrambas-Aguas, que se ha pegado todo un recorrido por tierra ecuatoriana. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Recopilando información, has conseguido información y la has publicado. ¿Cuál es el trasfondo de todo lo que estamos viendo? ¿Qué era lo que se perseguía cuando se toma la decisión de pagar nada más y nada menos que prácticamente 8,5 millones de euros? Toda una barbaridad y especialmente, como decía Luis del Pino, no estamos hablando de Venezuela, que en determinado momento fue un país rico. Tiene las mayores reservas petrolíferas del planeta. No, en el caso de Ecuador no. O en el caso de Bolivia, que está por verse, pero toda la información que llega huele a un trato muy parecido. Pagar 8 millones y pico de euros no es ninguna tontería. ¿Qué era lo que se perseguía cuando se pagaba eso? Bueno, pues todo este dinero nosotros en OK Diario hemos conseguido acreditar cómo se pagó. Hemos publicado los contratos que demuestran los pagos y las transferencias bancarias. Como bien dices, esos casi 10 millones de dólares fueron a parar a
cooperativas de Podemos y a tapaderas vinculadas al entorno de Pablo Iglesias con una excusa, en fin, un poco ruinosa, que ese dinero en teoría iba destinado a la ayuda de los inmigrantes ecuatorianos que residen en España y fueron unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España. Es decir, un ecuatoriano que se iba a enfrentar a un desahucio y no tenía dinero para pagar a un abogado aquí en España, recurría a la Embajada y la Embajada le tenía que prestar ese asesoramiento jurídico completamente gratuito. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando comprobamos la eficacia y la eficiencia de estos servicios jurídicos que prestaba el entorno de Podemos, nos damos cuenta que el 98% de los asesoramientos quedaban absolutamente en nada. Es decir, había un éxito tan solo del 2%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué continuaron los pagos ante un servicio más que deficiente y por qué año a año, si el servicio no funcionaba, iban a más los pagos? Porque iban a más. Kinema empezó cobrando, para que os hagáis la idea, del orden de 3.000 euros al mes. Y conforme en España aumentaban los desahucios, a pesar de que su productividad como servicio era prácticamente nula, consiguieron multiplicar por 40 sus ingresos, llegando a cobrar hasta 120.000 euros. Pero claro, entre ambas aguas, aquí hay una cuestión. Además, pagaba Ecuador para asesorar en España a gente que se había marchado de Ecuador y que estaba siendo afectada por desahucios. Es que yo particularmente es que no me creo eso ni por lo más remoto. Si se han ido, se han ido. Es decir, pagarían por otra cosa. Me refiero al fin último. Es decir, yo tengo toda la sensación de que esto forma parte del famoso engranaje del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Es decir, ellos pretendían tener una influencia política a través de un satélite, de un partido satélite. Porque pensar que Ecuador va a estar preocupado por la gente que se le ha marchado, por si los desahucian o no los desahucian, hombre, tú estarás preocupado por lo que ocurre dentro de tus fronteras, pero fuera. Exacto, ¿no? Bueno, nosotros estamos contando la teoría, es decir, las remuneraciones en la teoría eran a cambio de esto, pero esto fue un primer servicio, el asesoramiento jurídico sobre los desahucios. Pero es que en los últimos contratos que hemos publicado, porque estos contratos arrancan en el año 2012 y continúan en el tiempo hasta este año, hasta el año 2021, los últimos objetos de los contratos era, ojo, asesoramiento emocional a los inmigrantes ecuatorianos, ¿no? Que habría que explicar en qué consiste exactamente ese servicio. Y como digo, nosotros hemos publicado que todo esto iba al entorno de Podemos, pero también hemos descubierto cómo también se forró en toda esta historia un líder del Partido Socialista aquí en Madrid, concretamente. Quiero que nos comentes eso, porque de pronto, lo digo porque se ha hablado muchísimo de la caja B de Podemos, pero yo recuerdo una persona que estaba ya designada para ser cónsul en Rabat, Fernando Villalonga, que se le ocurrió hacer una determinada entrevista y decir, oigan, es que aquí caja B la ha habido de Podemos en el extranjero. Y él hablaba, de hecho, de Venezuela, Ecuador, Bolivia. Dice, pero también la ha habido del Partido Socialista. Automáticamente, su nombramiento, que ya estaba decidido, fue borrado del Boletín Oficial del Estado. Fuera, te vas para tu casa, por cierto, para tu casa, literalmente, o para la guardería. ¿Por qué digo la guardería? Porque la dedicación que le han dado hace escasos meses a esta persona en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su sede, en la plaza de Marqués de Salamanca, lo digo por si alguien tiene dudas de la información que estoy dando, es muy fácil de confirmarla, ha sido nada más y nada menos que organizar la guardería para los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso, en terminología laboral, se llama moving, ¿vale? En terminología cotidiana, se llama pedazo de insulto. Porque osó mencionar la caja B del Partido Socialista, ya no solo de Podemos, en este tipo de países. Cuéntanos el caso de lo que has descubierto, porque ha aparecido un pago de 270.000 euros a una persona que ya no era de Podemos, es del Partido Socialista. Exacto. Es un militante del PSOE que se llama Guillermo Fouce, que durante casi 10 años fue líder del Partido Socialista en Torrejón de Ardoz, concejal del PSOE, portavoz del partido en el ente municipal y, en fin, este señor estaba facturando ingentes cantidades de dinero al gobierno de Rafael Correa. Este no asesoraba a los inmigrantes sobre los desahucios, este era de los que los asesoraba emocionalmente. A los inmigrantes. Exacto. Y lo más extraño de la técnica de la palmada en la espalda. Pues no he visto yo una palmada en la espalda más cara en mi vida, ¿eh? Y lo más extraño de toda esta película, que esto al principio en Ecuador, en fin, sonó bastante extraño a la hora de investigar los contratos, es que en todos los contratos del entorno de Podemos y también de este candidato del PSOE había una cláusula de confidencialidad donde la embajada exigía al contratista en ningún caso revelar la cifra por la cual estaba siendo remunerado, lo cual llama bastante la atención en un contrato público donde todo tiene que ser más que transparente. Alejandro, ¿cómo se le llama eso? ¿Ley de transparencia? ¿Cómo se le llama? Claro, eso en Ecuador no existe, ese es el problema. Oye, ¿tú crees que puede aparecer más información sobre la caja B del PSOE?
Hombre, yo estoy convencido de que sí, porque hasta ahora cuando nosotros en OK Diario encontramos esta nueva variante de que figuraba un miembro del Partido Socialista habiendo cobrado estas cantidades ingentes, a nosotros nuestras fuentes nos dijeron que no era el primer caso, es decir, seguramente seguirán saliendo nombres y por mucho que aquí la Fiscalía General del Estado, pues en fin, parece que mire hacia otro lado ante... Tiene motivos, Alejandro, tiene pingües motivos. Claro, sí, pero el problema es que a la Fiscalía General del Estado de aquí de España se le escapa el control de la Fiscalía ecuatoriana. Allí la fiscal general se llama Diana Salazar, que en fin, que está atenta a todo lo que estamos publicando en OK Diario, y a mí me consta que en breve va a iniciar una investigación sobre todos estos pagos, ¿no? Porque aquí el posible delito no solo se habría cometido aquí en España con una hipotética y posible financiación ilegal de partidos políticos, también en Ecuador con una malversación de fondos públicos. Creo que no te va a oír por la conexión, pero dila a Luis y se la traslado yo, porque él no tiene conexión. ¿Sabemos si desde el Ayuntamiento de Torrejón se aprobaron fondos de cooperación para con Ecuador? Me pregunta Luis, Alejandro, no sé si lo has oído, que si desde el Ayuntamiento de Torrejón, aprovechando la influencia de esta persona del Partido Socialista, se aprobó el traslado de fondos o la asignación de fondos de cooperación a Ecuador. Pues lo desconocemos, pero durante el tiempo que este señor estuvo en el Partido Socialista dentro del ayuntamiento, el PSOE nunca gobernó. Por lo tanto, en el caso de que lo hubieran aprobado, hubiera sido el Partido Popular y el PSOE aquí no tenía absolutamente nada que ver. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que este señor, si hubiera resultado elegido, pues seguramente lo hubiera hecho. Alejandro, muchísimas gracias por la información. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Buenas noches. Cuidado con la patita que se ha empezado a enseñar, y lo relaciono con el tema del que hablábamos en el anterior bloque. El Pollo Carvajal ha empezado a depositar información en sede judicial. El Pollo Carvajal sabe perfectamente que si quiere evitar la extradición y se quiere quedar en España, cuestión que yo no pongo en duda, tiene que resultar útil en causas judiciales aquí. Cuidado con la información que empieza a surgir, donde ya no solamente aparecen pagos de este tipo de países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, a Podemos, aparecen al Partido Socialista. Cuidado con esa visita de Delcy Rodríguez. Cuidado con tantas cosas que empiezan a apuntar a que huele a queso, parece queso y sabe a queso. Lo que pasa es que vamos a ver qué decisiones toma el juez García Castellón, es el que está llevando el tema. Evidentemente, lo que a cualquiera nos dice la intuición de entrada es que el Pollo Carvajal simplemente intenta evitar su extradición a Estados Unidos y, por tanto, prometerá lo que haya que prometer. Yo le voy a traer aquí pruebas de quién fue el que organizó el asesinato de Julio César por parte de Bruto. ¿Y si lo trae? Ese es el asunto. Si lo trae, entonces servirá de algo. Pero ahí el juez tiene que andarse listo y poner plazos muy estrictos. Lo digo porque hay muchas cosas pendientes de explicación en España. Estoy pensando, por ejemplo, en una época no demasiado lejana en la que nosotros nos empeñamos en venderle fragatas a la Venezuela de Hugo Chávez con una advertencia expresa de Estados Unidos diciendo: estás vendiendo una fragata que lleva mi tecnología militar, cuando en el contrato pusimos clarísimamente que tú no vendías mi tecnología militar a ningún país que yo no te dejara, y nos empeñamos en venderla. Por cierto, de aquella época nos vienen muchos de los males en nuestra agenda internacional, en nuestra agenda exterior, y nos empeñamos en mantener determinados contactos y determinados contratos. Y José Luis Rodríguez Zapatero ha mediado en todas las conversaciones con los dictadores venezolanos. Y José Luis Rodríguez Zapatero forma parte del Grupo de Puebla. Y José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, cuidado, porque a mí me da la sensación de que aquí va a empezar a salir cosas que más que moradas son rojas. Vamos a ver. ¿Qué ocurre si este señor, el Pollo, empieza a presentar pruebas que ayuden a esclarecer casos aquí? En cualquier caso tendrá que ser extraditado, digo yo, a no ser que tenga una causa o se inventen una causa aquí contra él. O se llega a un pacto para que lo que tenga que documentar y entregarlo, entregue desde aquí. Pero ¿y cómo se lo explicas a Estados Unidos? O sea, ¿qué excusa le pones? Nombrándole testigo protegido, por ejemplo, claro, que lo ha solicitado él mismo. Por eso, pero eso tendrá una fecha de caducidad, ¿no? Testigo protegido puede ser un año, 3, 4, 5... A menos que llegues a un acuerdo con Estados Unidos de que lo que tenga que solicitar lo solicite desde aquí. O sea, Estados Unidos no quiere al Pollo Carvajal allá, lo que quiere es la información del Pollo Carvajal. O sea, lo digo porque a mí me da la sensación de que incluso a lo mejor algunos movimientos en el gobierno de Pedro Sánchez, gente que ha entrado, gente que ha salido, me refiero a los que han salido, tiene algo que ver con todo esto. Pero es que a Estados Unidos parece que ya no le interesa lo que Venezuela, y menos ya desde que Trump
se hizo el loco. Sí, el y tema ahora Biden menos. no ayuda demasiado. Entonces, si ellos realmente quieren procesarlo por narcotráfico y meterlo en una celda y tirar la llave al mar, que es lo que parece que quieren hacer allí, ¿qué excusa les das tú para no mandarlo? De todas formas, cuidado, porque, vamos a ver, en Estados Unidos el tema de la independencia judicial, policial, de las investigaciones, se lo toman, fíjate, iba a decir más en serio que en España. Gracias a Dios en España están demostrando muchísimos jueces que aunque el gobierno quiera atentar contra su independencia, ellos se lo toman muy en serio, incluso fiscales, por mucho que tengan a Dolores Delgado por encima. Y la policía, ni os cuento, la policía está haciendo la función que tiene que desarrollar, aguantando una presión social muchas veces con un populismo brutal en asuntos de tenéis que declarar que esto es una causa por homofobia. Dicen, los hechos no prueban que es una causa por homofobia y nos importa un soberano comino la presión social que ejerzan sobre nosotros. Es decir, el esquema institucional está aguantando, pero cuidado porque en Estados Unidos esto es mucho más sagrado incluso que aquí. Y quien lleva esa investigación es la DEA. Y si la DEA dice, yo termino esta investigación, la DEA termina esa investigación. Entonces yo no sé luego lo que ocurrirá en una decisión política final, pero en cuanto a la instrucción o el desarrollo de las investigaciones puramente policiales y el paso a una instrucción judicial y el desarrollo por un juez, en Estados Unidos es bastante sagrado. O sea, yo creo que aquí hay determinada gente en el Partido Socialista que no debe estar demasiado tranquila. Sinceramente, lo digo. Hombre, vamos a ver, Venezuela es el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo. Venezuela es un país con unas riquezas minerales en todo el arco minero del Orinoco brutales. Y siendo Venezuela un país rico, en estos momentos está en la más absoluta quiebra, en la más absoluta pobreza. ¿Cómo de grande habrá sido el saqueo? Y teniendo en cuenta la protección que tantos países han otorgado al régimen venezolano, empezando por España y siguiendo por casi todos los países europeos, pues la pregunta obvia es ¿cuánto de ese saqueo estratosférico que se ha producido en Venezuela ha ido a parar a bolsillos privados en países europeos? ¿Y cuánto se ha hecho, por ejemplo, de esa protección a cambio de concesiones mineras o de concesiones petrolíferas, etcétera, etcétera, etcétera? En toda esa corrupción brutal alrededor del Estado venezolano, pues evidentemente ha habido muchísima gente no venezolana que se ha hecho muy rica, y si esa información sale a la luz, pues hombre, es de imaginar que alguno daría con sus huesos en la cárcel, así que supongo que sí, que si el Pollo Carvajal quiere poner nerviosa a mucha gente, le puede poner nerviosa. Y en cuanto a Estados Unidos, pues a Estados Unidos, fíjese usted lo que hemos hecho hasta el momento. Dijeron, queremos al Pollo Carvajal, y dijo a la Audiencia Nacional, pues va a ser que no le entregamos. Y dice, que no le entregan, dice, espere, lista de sanciones comerciales a España, por eso, en fin, los aranceles y tal. Entonces dice la Audiencia Nacional, un momento, se nos ha entendido mal. Quiero que recordemos una grabación que afecta a Dolores Delgado. Lo digo para que veamos el perfil de determinados cargos que se ha empeñado este gobierno en mantener en sus puestos. Dolores Delgado, cazada en unas grabaciones hablando con Villarejo. Lo van a escuchar. Lo digo porque yo empiezo a tener la sensación, antes hemos hablado de esta relación Baltasar Garzón-Dolores Delgado, de la relación Baltasar Garzón acreditada por el Pollo ya judicialmente de haber cobrado 8,9 millones de euros de la dictadura venezolana, de que 1,9 millones, prácticamente 2 millones, estaban precisamente pagados para coordinarse con la Fiscalía, de que Venezuela tiene determinada información que a lo mejor no solamente afecta a Podemos, a lo mejor va y resulta que afecta también a una etapa Morodo, caso que también está judicializado, José Luis Rodríguez Zapatero, la entrega de fragatas, que si cobro, que si no cobro, que si te subo el precio, que si te lo bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor resulta que este círculo se empieza a cerrar, que el puzzle empieza a definir una determinada fotografía. Y ahora, en medio de todo esto, el Pollo Carvajal empieza a entregar información. Vamos a escuchar a Dolores Delgado cómo se la cazó y lo que decía. Y juzguen ustedes si a una persona con este tipo de audios se la puede nombrar fiscal general del Estado. Para llevarme la vuelta del mundo, montar una gente modelo. ¿Qué gilipollez? No, contigo digo que gente dura, correosa, los consejos de administración, le ponías un chorrito y se la tiraba desde ahí, te iba a tomar con el pop y muerto. De verdad, de verdad. Explícate el cosa tonto. O sea, era la información marginal que yo decía. Es que es de vergüenza. O sea, y la gran pregunta es, ¿por qué la mantienen? Claro, Juan Carlos, tú decías, a lo mejor no la mantienen demasiado tiempo. Bueno, vale, porque está más achicharrada, perdón por el chiste, que la oreja de Niki Lauda. Pero hablando en plata, la han mantenido un tiempo que dices, oye, que es que te has acabado achicharrando tú. O sea, yo solamente entiendo
que ese mantener en el cargo a personas totalmente quemadas desde el punto de vista de opinión pública, etcétera, etcétera, responda que son necesarios por algo. ¿Y por qué es necesario? Y solo se nos ocurre una explicación, ¿verdad? Digo yo, es que no lo sé, o sea, porque por sus conocimientos y por su pericia judicial, hombre, digo yo que habrá otros tontos, ¿no? Bueno, yo solo tengo una explicación, porque ella podría haber seguido siendo ministra de Justicia con la nueva legislatura, ¿no? Eso a Sánchez le da igual, por eso. Eso también es verdad, ¿por qué la pasaron a fiscal Entonces, general? si la pusieron ahí, yo creo, el sentido común me dice que es por el volcán judicial que iba a haber a partir del año... Más los CDR, más Puigdemont, más... Sí, es decir, pero sobre todo también cosas que le podrían involucrar al Partido Socialista. O sea, que tú sí que crees que puede haber una veta de información que apunte a lo de esta persona de Torrejón. Sí, bueno, eso puede... Cobro, pero vamos a ver, ¿alguien se cree que el PSOE, igual que el PP, no se financian ilegalmente? ¿Es que alguien se lo cree? Lo que pasa es que Sánchez está tomando todavía el control del PSOE. O sea, él ganó las primarias en el año 18, ¿no? Las últimas que ganó. Pues necesitas tiempo para tomar el control de una organización pseudocriminal como esa. Entonces tú necesitas mucho tiempo. Y Dolores Delgado que está cumpliendo, yo creo, esa labor de controlar todos los elementos judiciales que puedan surgir ahí. Y no digamos ya nada cuando le condenamos otros a formar gobierno con Podemos. Vamos a irnos a publicidad. Vamos a volver y les vamos a mostrar dos cuestiones. Una, lo que está intentando hacer Pedro Sánchez quitándole determinada capacidad de investigación a la policía, ¿vale? No tiene que ver con esto, tiene que ver con delitos normales. Es que les quiere quitar la utilización de los perfiles raciales. Vamos, traducido, que si se ve un determinado delito cometido con toda la pinta, y además incluso con testimonios por bandas latinas, según Pedro Sánchez tienen que ir a investigar en igualdad a un tío de Cuenca que a un tío que viene de República Dominicana. ¿Vale? Literal. O que en un atentado yihadista te tienes que ir a comprobar a ver dónde estaba una persona de Murcia igual que una persona que acaba de venir de Siria. O sea, en este nivel estamos. Pero una segunda cuestión que me preocupa mucho. ¿Ustedes se acuerdan de la que montó el gobierno de Pedro Sánchez con un chat de militares retirados porque decían que Franco se dejó sin fusilar a no sé cuánta gente? Montaron la parda, literalmente, ¿vale? La que se montó fue mundial, asegurando poco menos que teníamos un ejército franquista. Hay que ser bestia. Bueno, en estos momentos se acaba de firmar un documento, lo han firmado, creo que ha sido esta misma semana, uno de los días de creo que fue el martes o el miércoles. Distintos agentes en activo de los Mossos, de Escuadra, de los agentes rurales, de los agentes urbanos en Cataluña, hasta 7 organizaciones de cuerpos que tienen agentes armados en activo. Firman un documento pidiendo la rebeldía y pidiendo declarar la independencia ya. Repito, de agentes en activo. ¿A ustedes les suena que se haya montado algún tipo de debate? ¿A ustedes les suena que el presidente del gobierno haya dicho esto es increíble, tenemos que quitar a estos franquistas de aquí? Cero, cero. Vamos a publicidad y lo hablamos. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.